Hola a todos, ¿qué tal? Esta es nuestra sexta sesión de este minicurso de implicaciones de las tecnologías disruptivas en la administración pública. Mi nombre es Gabriel Rojas y estoy ahora con los profesores David Arellano y César Rentería. ¿Cómo están, profesores? Bien en lo que cabe. Hola, El ¿qué tal? Muy bien. primer día de la fase 3 en México, como se le llama. Sí, estamos grabando un 21 de abril, solo para que los que nos ven tengan un poco de contexto de en qué momento estamos grabando esta sesión. Y bueno, la sesión de hoy, como podrán ver, trata sobre Big Data. En este caso, Big Data, podríamos decir que no es una tecnología como tal, como puede ser blockchain o incluso inteligencia artificial con algoritmos, porque de hecho, inteligencia artificial está muy relacionada a algoritmos que justamente buscan información en este gran cúmulo, ¿no? El Big Data, como veremos, es más bien una cantidad ingente de información que es procesada y utilizada de diferentes formas, y eso es lo que genera un poco que hablemos de este momento, porque estamos en un momento histórico donde podemos procesar una cantidad de información que nunca se había visto, porque también se produce una cantidad de información nunca antes vista. Creo que esa es la parte disruptiva de Big Data más que una tecnología per se. Entonces creo que esta sesión va a ser un poco más light que las anteriores que veníamos de inteligencia artificial, que habían sido mucho más cargadas de información y mucho más densas. Aquí vamos a ver un primer vistazo a, al Big Data. Y vamos a empezar con un dato que me parece muy interesante, que de hecho a mí yo lo conocí hace poco en un curso que tuve sobre ciencia de datos. Y bueno, en 2010, el CEO de Google comentó que hasta 2003 la humanidad había producido o había generado 5 exabytes de información. En 2007 se generaron 281, ¿no? Que es un cambio tremendo. Y para 2011 se han producido 1800 exabytes, lo cual refleja que estamos en un momento donde producimos una cantidad de información impresionante a un ritmo muy rápido, y eso dificulta mucho seleccionar qué información puede ser importante y qué no, incluso también adentrarse en ella y, por ejemplo, sacarle valor. Ujú. Producir y yo diría incluso entregar información, ¿no? Es decir, la gente a lo mejor no necesariamente dice que lo está o sabe que lo está produciendo, pero puede estar entregando un montón de información, ¿no? Yo no sé si la diferencia valga la pena establecerla, pero a mí me parece que es importante plantearla porque no solamente es gente produciéndolo adrede o produciéndola conscientemente, ¿no? O con un fin, sino en realidad generando información que puede ser capturada o puede ser, sí, pues sí, capturada, ¿no? En diversos mecanismos, aunque la gente puede no estar conociendo que está produciendo. Sí, que es un gran punto esta parte y creo que la veremos a continuación en algún punto sobre estos temas de la privacidad y cómo se produce esta información, ¿no? Los exabytes vienen después de que. Aquí tenemos una escala para los que no conocemos mucho sobre cómo son las Okay. escalas y no somos muy entendidos en esto. Yo también cuando vi exabytes no sabía qué tanto era, y ya viendo esta escala de tráfico que hizo Cisco, pues podemos ver que es una cantidad muy grande de información, es una cantidad considerable. Y bueno, por ejemplo, nuestra forma de medir la información es un megabyte. En este caso, exabyte es una cosa aún mucho mayor. Entonces, bueno, ese es el primer punto que quería mostrar para demostrarles cómo la información es mucho mayor. Aquí es un poco de la tecnología o de la información que se ve. Bueno, ¿qué es el Big Data? No? El Big Data es una cantidad de información procesada y manejada. En este caso, Doug Lani, que es uno de los primeros grandes analistas de información del año 2000, en los 2000, ofrece una definición de Big Data con 3 Bs, ¿no? Las 3 Vs, que vamos a ver a continuación. En este caso, el primer es volumen. Datos provienen de diversas fuentes como transacciones comerciales, medios de comunicación, encuestas, censos producidos constantemente, ¿no? Esto quiere decir que, tal como mencionamos hace un momento, la información se produce de diferentes formas. Son transacciones comerciales, todo la información que se genera viene en grandes volúmenes, ¿no?
porque si vemos transacciones ocurren millones al día, si vemos censos y todas las encuestas que se pueden hacer, ofrecen un montón de datos. Tiene dos secciones. La segunda es velocidad, que son los datos que transmiten en tiempo real, a una rapidez nunca antes vista. La distribución de los datos en este momento es considerable, ¿no? A través de las redes informáticas cada vez más desarrolladas, compartir cualquier información en tiempo real a cualquier parte del mundo es completamente instantánea. Eso genera que el intercambio sea de una manera mucho más rápida, que la información se vaya concentrando de una manera mucho mayor que antes, ¿no? Y entonces es difícil procesarla porque cuando uno apenas está empezando a recibir la información ya tiene que ir viendo que viene mucha más, ¿no? Que también tiene que meterla e incorporarla en análisis, por ejemplo, que es nuestro caso. La última V es la variedad, ¿no? Que los datos vienen en distintos formatos. Estamos acostumbrados a bases de datos estructuradas, que se conocen como datos estructurados, pero también tenemos de considerar datos no estructurados, que podrían ser audios, videos, documentos de texto, que es también algo muy común que pasa en nuestras disciplinas, ¿no? Que queremos un análisis, pero los gobiernos a veces entregan datos en PDFs, ¿no? Cómo manejar esos datos. Esa también es información, es no estructurada y es muy importante mantenerla y tenerla en cuenta porque la variedad de datos ahora es cada vez mayor, ¿no? Porque también hay diferentes plataformas para el intercambio, hay diferentes formas de transmitirla. Con la popularidad de plataformas como YouTube, por ejemplo, la cantidad de videos y de horas que pueden sacarse ahí de información son considerables. Entonces, eso es un punto también a tomar en consideración. Ahora vamos a ver. Perdón, Gabriel, probablemente no sé si valga la pena plantear un punto que puede ser adicional a estos tres o está relacionado con estos tres, que en algún momento producir una unidad adicional de información o de datos puede tener un valor prácticamente cero. Es decir, una vez que tú ya lanzas una información, una encuesta, pues es tan fácil como hacer un correo electrónico o lanzarlo a través de una aplicación y la obtención, digamos, de una unidad adicional de información puede llegar incluso a ser cero, es decir, no te cuesta mucho más recuperar nueva información o más información una vez que has creado el mecanismo, ¿no? Igual pues, reduce los costos y aumenta exponencialmente la posibilidad de conseguir los datos. No nos pudiéramos ver. Sí, exactamente, y también te ahorra muchísimo tiempo, que de hecho es lo que veremos a continuación, que es importante, justamente, ¿por qué es importante el Big Data? Bueno, la importancia está en cómo y para qué se utilizan los datos, ¿no? Más que los datos en sí mismos. Y a partir de la creación de estos datos es posible reducir costos, que esa es una, ¿no? A través del intercambio de información, de la disponibilidad de plataformas, es muy sencillo, como mencionaste hace un momento, producir más información a partir de la que ya se tiene, ¿no? Tú tienes un dato y más que verlo como un dato es procesarlo y sacar información, evidencia de ese dato, ¿no? Entonces sí, es muy sencillo generar nueva información a partir de la que ya se tiene y a través de esos canales de comunicación que ya existen, generar la posibilidad de que esa información nueva tenga un coste cero, ¿no? Y aparte tiempo, ¿no? Antes, para hacer una encuesta debía hacer todo un rollo para empezar a repartirla, buscar como una forma de que tu muestra sea representativa. Ahora con la posibilidad de poder compartirla a través de redes sociales, por ejemplo, puedes fácilmente encontrar una N suficientemente heterogénea para poder hacer tu análisis con una facilidad relativamente sencilla, y esto ahorra muchísimo tiempo y costos en la investigación, por ejemplo. El segundo es que contribuye al desarrollo de nuevas estrategias alternativas. Al tener más información te permite pensar en nuevas formas de resolver ciertos problemas. Te permite descubrir algunos patrones que no habías visto de comportamiento o de acción que pueden beneficiar a tu organización. En este caso, en un caso de organización de política pública, puedes tú diseñar una mejor política a partir de identificar patrones de comportamiento en la población que tú quieres intervenir, ¿no? Y por último, brinda herramientas para toma de decisiones, ¿no? Al facilitarte un nivel de información tal, tú puedes tener herramientas más sólidas para tomar decisiones y decidir cuál es el mejor camino. Aquí
quisiera yo hacer una pregunta general, digamos, a nosotros como grupo para reflexión. Digamos, quisiera yo como entender el supuesto teórico que sustenta a una argumentación de la importancia del Big Data, ¿no? O sea, mi primera impresión es, estás asumiendo que los comportamientos de individuos agregados en el extremo hacen no importante las decisiones del individuo, sino en realidad lo que estás viendo es el comportamiento del herd, ¿cómo se dice en español? De la manada. Sí. ¿No? Digamos, basado en esta idea no sé si está basado pues en el teorema central del límite, ¿no? O el teorema del límite central, en el cual mientras más agregas datos, entonces el comportamiento se hace normal, ¿no? O lo que estás observando se hace en la lógica normal. Y eso lo que significa en este sentido es que, de alguna manera, estás asumiendo que mientras más datos tengas de más personas en sus comportamientos, el comportamiento individual no se explica por decisiones individuales, en realidad se nos explica por qué. Y esa es un poco mi pregunta. Se explica por la agregación de un montón de cosas, ¿cierto? Y eso implica, a ver, ustedes ayúdenme ahí a como desenredar, ya viste, yo soy el pelota. Yo le entraría ahí a ese tema creo que a lo que te refieres es es una herramienta que te sirve para el análisis ecológico, ¿no? de un sistema. ¿Y cuál es el comportamiento del sistema en términos generales? Y no necesariamente cuál es el comportamiento de los agentes de ese sistema. Como bien mencionabas, pues la información que provee, como es tan grande la base de información, de fuentes de información, realmente el valor marginal de cada fuente de información o de cada observación pues, es cercana a cero, pero en su conjunto sí te permite ver con muchísima más claridad cómo se comporta el sistema, que era un problema de información que antes era muy difícil de resolver. Normalmente lo hacías con encuestas, ¿no? O tipo de, digamos, de mecanismos que diseñas, que además son costosísimos, que además de costosos son muy estructurados. Gabriel mencionó una palabra fundamental cuando se habla de Big Data, que es la información no estructurada. Abre una nueva línea Big Data abre toda una nueva línea de información que son datos estructurados, que complementan todo esta fuente de información que tenemos para comprender el comportamiento de los sistemas. Ahí me gustaría agregar algo que además me es importantísimo, que es... Gabriel mencionó la palabra que creo que es uno de los sustentos más importantes del valor que tiene Big Data en el análisis de políticas públicas, al menos provee más información, pero más información, solemos pensar que el hecho de que tienes más observaciones hace mejor análisis, no necesariamente, el hecho de que tengas 1 millón, 10 millones, 200 millones de observaciones no necesariamente te hace mejor el análisis, porque siempre seguimos hablando del mismo tipo de información. Pensemos, por ejemplo, una encuesta, ¿no? En vez de que tengas 30 encuestados, tengas 7 millones de encuestados. Pero la información que te provee la encuesta, las preguntas y las respuestas son exactamente las mismas. Lo que te abre Big Data, que es riquísimo, es más información en el sentido de más variables, de más riqueza en la información que tienes. Y ahí viene el tema de las fuentes de datos no estructurado. Tienes texto, por ejemplo, que es una información riquísima que los métodos estadísticos tradicionales pues no son tan útiles, ¿no? para aprovechar. Entonces, pues eso es lo que yo enfatizaría, es el valor del Big Data viene de más información por la variedad de los tipos de datos a los que tienes acceso, más que por la cantidad de observaciones que tienes. Ok. Sí. Pues sí, solo lo que dices se me parece muy importante. Es un poco lo que se menciona en las 3 Vs, ¿no? Que es la variedad como uno de los puntos más importantes. Yo creo que, tal como dice César, la posibilidad de poder analizar e incorporar
mucha información, pero no solo cualquier información, sino información de diferentes fuentes y de formas que no se podían hacer antes, como los discursos o el análisis de videos o de audios, etcétera. Ayuda mucho, aunque sí pasa esta parte que es una agregación de datos, ¿no? Se pierde ahí un poco esta parte más individual que mencionas tú, pero creo que es un trade-off porque te permite ver justamente el todo, ¿no? Y a partir de eso, en contexto de política pública, a veces uno espera o quisiera ver el comportamiento de una población entera, ¿no? Quizá a veces más que de un individuo, porque puede ayudarte a diseñar mejor alguna intervención, ¿no? Ahí es donde uno tiene que pensar qué tan útil puede ser la información que te está dando el mecanismo, ¿no? Creo que también dependerá mucho de cuál es la intención y la aplicación en ese momento de lo que de la información que vayas a recolectar, ¿no? Ok, pues si no tienen nada más que comentar, adelante. Continuemos. En este caso vamos a ver. Bueno, vamos a ver con el rol de gobiernos. Aquí quería traer un poco no debate, pero sí este diálogo, donde cuando hablamos de rol de gobiernos, estamos hablando en cierta forma del gobierno en dos roles diferentes, ¿no? El gobierno como un productor de información, un ente que produce una cantidad de información brutal, a veces de manera propia y a veces la recolecta intencionalmente quizá, y como consumidor de información, ¿no? Porque también consume información para diferentes cuestiones, ¿no? Para ofrecer servicios, mejorar bienes, etcétera. Entonces aquí ponía estas preguntas un poco para llevar un poco la discusión en ese sentido, ¿no? Cuando el gobierno es un productor de información, tendríamos que hacer nuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo se produce información? ¿La comparte con otros actores? ¿De qué manera la comparte? ¿Quién decide qué se comparte? ¿Quiénes la comparten, no? Esto es algo muy importante y creo que nos lleva a puntos de literatura, por ejemplo, en gobierno abierto, ¿no? En productor de información, porque se habla de cómo deben ser producidas las bases de datos, ¿no? O cómo debe de compartir la información del gobierno. Debe ser en ciertos formatos, debe ser de cierta manera, en ciertas plataformas, con algunos grados de accesibilidad. Entonces, este es el primer punto que me gustaría que dialogáramos un poco y luego ir al consumidor de información. Sí, fíjate que es un tema bien interesante porque los principales productores de lo que llamamos Big Data son los sensores, ¿no? Y bueno, hay muchísimos tipos de sensores. A mí me gusta siempre poner como ejemplo el teléfono inteligente. Para mí es el sensor más distribuido, no solo más distribuido en las ciudades, pero además el que es capaz de producir más diversidad de información, ¿no? Porque captura la información a dónde te mueves, con quién hablas, cuánto tiempo usas, la pantalla, en fin, en una cantidad de tipos de información. Y ahí la cuestión interesante en términos de producción de información es que es, como todos sabemos, tanto el aparato como el software, el sistema operativo de esos teléfonos, pertenecen al sector privado. La gran mayoría de las cosas de información que podemos hacer para el rol del gobierno en todo esto viene del sector privado. Ellos son los principales productores de información. Yo creo que la pregunta sería al revés. ¿Cómo haces? ¿Qué mecanismos de gobernanza utilizas para que el sector privado comparta al gobierno cierta información clave, ¿no? Por ejemplo, para la contingencia del COVID. ¿Cómo haces para que el sector privado no violente la privacidad de datos que el gobierno debe garantizar a las personas? Esos serían mis comentarios. Sí, ok. Creo que es un punto muy interesante, porque yo la forma en que lo veía también cuando hablas de Big Data usualmente te lleva a gobierno abierto también, ¿no? En una discusión como que está a veces un tanto relacionada, y ahí es donde yo planteo un poco cómo la produce, en el sentido que también, cuando hablamos de Big Data es verdad que los sensores son fundamentales,
y en este caso el sector privado es quien más produce la cantidad de información que sabemos. Sin embargo, también el gobierno produce cierta información, ¿no? En este caso, la pregunta iba justamente en el sentido de cómo a la hora de producir información, cuando llega a producirla el gobierno, también tiene que seguir ciertas pautas, ¿no? Y ahí es donde quizá los gobiernos, y más por la discusión y nuestras disciplinas, los gobiernos no están tan abiertos o no están acostumbrados a compartir información, ¿no? O a producirla y luego dispersarla, ¿no? Es algo que todavía es algo nuevo y que apenas estamos aprendiendo, ¿no? Que toda esta ola de gobierno abierto y que nos dicen cómo se debe de compartir información, con qué formatos, acaba de llegar, ¿no? Entonces apenas estamos como en esta parte y los gobiernos también cada vez producen más información. Uh-huh. A mí a ver, le platico la reflexión que hasta el momento me está saltando y que he tenido como duda por bastante tiempo a partir de conocer y estudiar un poco el asunto del Big Data, pero digamos que son dos reflexiones básicas. Una, la diferencia entre el momento de tenemos un montón de información, descubres que tienes un montón de información y de repente la empiezas a procesar y te das cuenta de cosas a partir del Big Data que antes no te habías dado cuenta, ¿no? Hayas nuevas preguntas, hayas nuevas situaciones, nuevas problemáticas que de alguna manera no buscabas. Pero entonces yo diría que empieza una segunda fase, que es la fase de usar estratégicamente el Big Data, que ya es plantearte con base en el aprendizaje, vamos a llamarlo un poco occidental, al que llegaste a partir de manipular y utilizar información en grandes cantidades y también de una manera muy variable, muy variada. Luego entonces viene una pregunta más racionalista que sería cómo utilizamos esta lógica de la variación y cantidad de información de una manera estratégica y empezamos a hacer búsquedas específicas, organizadas, procedurales, estructuradas, para buscar ciertas cosas, ya no encontrarlas un poco por accidente, sino ya dirigirlas a encontrar y a buscar ciertas conclusiones o buscar dirigir ciertos comportamientos o buscar legitimar ciertas políticas públicas. No sé si estoy logrando traspasar la idea de dos momentos distintos donde tú tienes variación y cantidad de información y tú te metes a esa información un poco diciendo a ver qué encuentro. Y otro diferente a decir, ya aprendí que eso me ayuda y que encuentro cosas nuevas y ahora me gustaría controlar la técnica o la lógica o las técnicas que aplico de Big Data para dirigirlo a algo en particular. ¿Estoy en lo correcto, compañeros? Yo creo que sí, no sé, Gabriel, si tienes algún comentario. Pues sí, yo también creo que, y tal como lo vemos, creo que inicialmente, y más a los gobiernos que usualmente llegan un poco más tarde a estas cuestiones, uno puede ver que ya en los 2000 esta era una discusión en las grandes empresas, ¿no? Las grandes corporaciones, y los business analytics ya tenían un desarrollo mucho más considerable que lo que apenas la discusión llega en esta década o a finales de la pasada a nosotros. Entonces creo que, claro que hay estos dos procesos donde usualmente encuentras que hay toda una posibilidad de información y de manejo de esta información, de gestión, de análisis, y creo que posteriormente se refinan un poco y se sofistican las herramientas y los mecanismos como ocurre constantemente o usualmente, y eso ya tenemos creo que una forma mucho más sofisticada de aprovechar toda esta información y de saber qué buscamos en específico, porque antes creo que nos encontramos que había un montón de información, una nube de información, y íbamos como apenas sabiendo o un poco golpeando a ver qué encontrábamos, y ahora creo que ya cuando tenemos este cúmulo de información sabemos en específico qué estamos buscando, ¿no? Mi impresión es que la discusión en esta segunda fase está, creo, hay quienes, por ejemplo, creen que el valor está de Big Data está en la capacidad de predecir o anticipar fenómenos o cambios en el comportamiento del sistema. Otros se enfocan más en personalizar, que ahí sí ya vamos directamente a identificar, por ejemplo, la probabilidad de que una persona se infecte o no del COVID, ¿no? Y hacerlo para todos y cada uno de los mexicanos, ese tipo de personalización.
Y otra, la diferencia que es más, creo que el punto de partida del que estábamos hablando, que es el análisis de los sistemas y de los agentes. En fin, creo que por ahí se está yendo la discusión en esta segunda fase, estas tres diferentes formas de usar Big Data o las utilidades que tiene. Okay. Como hablabas, César, hace rato de gobernanza, digamos que esta separación, esta diferenciación entre una etapa meramente de explotas, casi de vas y exploras la información y a ver qué encuentras, ¿no? Y a ver qué aprendes. Y otra diferente es, ya cuando se tenga un nivel mayor, más de sofisticación, una cuestión de cómo lo manejas estratégicamente, para qué y con qué objetivos, y ya no vas a explorar solamente en realidad, sino ya vas a explotar la información para dirigirla a algún lado. Entonces, gobernanza en ambos sentidos es importante, solamente que distinto, dependiendo de esa fase, digamos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Okay. Sí. Bueno, a continuación tenemos como al gobierno como un consumidor de información, ¿no? Un gobierno que diseña diferentes mecanismos y plataformas para poder procesar toda esta información y a partir de ahí aprovecharla. Y aquí viene la pregunta que quizá tú me hacías, César, al principio, que era, en realidad el gobierno no produce tanta información, ¿no? Sino más bien la obtiene de privados, ¿no? En este caso, ¿cómo la obtiene, no? ¿Cómo se obtiene esa información? ¿Para qué se utiliza, no? Que es una duda muy importante para nosotros. Y en este caso, preguntarnos, ¿no? Si todas las organizaciones públicas la aprovechan información o solo algunas son más reactivas a tener más información, otras son más proactivas, otras son más estratégicas, otras que están basadas más en una cuestión de evidencia científica la aprovechan, otras que organizaciones son más políticas y deciden no hacerlo. Entonces aquí es como el gobierno como consumidor, ¿qué tanto la consume? ¿Cómo la consigue? Y también la aprovecha igual o se aprovecha de diferentes formas dentro del gobierno, que no es un ente monolítico, ¿no? Sino que sabemos que es un montón de organizaciones poco acopladas, ¿no? No sé qué piensan al respecto. Digamos que aquí el dilema que a mí me salta en este punto es, bueno, pues ya lo habían dicho ustedes, ¿no? La propiedad de la información y quienes obtienen la información, y por lo tanto una discusión sería cuál es el grado de publicación de los datos y de la información que existe. Digamos que un gobierno estratégicamente tendría que plantearse que en la medida en que el procesamiento de grandes cantidades de información se convierte en clave para la toma de decisiones, se tendrá que hacer una pregunta estratégica y política muy importante, que es ¿y cómo la consigue? ¿Y dónde está esa información? ¿De quién es esa información? ¿Qué nivel de publicación tiene esa información? ¿Qué tanto es privada en el sentido de privacidad, pero qué tanto es privada en el sentido de propiedad y de control de esa información, que sin embargo bajo algún criterio político o administrativo se pudiera considerar que es información de propiedad privada, pero que tiene interés público, o que llegara a tener interés público? Y entonces yo simplemente separaría, ¿no? Propiedad privada, privacidad de la información, que es una cosa distinta, y luego estas dos planteadas en términos de criterios de lo público. Cuando información de privacidad se convierte en elemento público, de interés público, y cuando información privada o de posesión privada se puede considerar legal o políticamente como de interés público. Dioses, ¿no? Sí, y yo creo que eso nos lleva a un tema también fundamental en Big Data, que es la compartición de información. Es un tema muy que se le puede ver desde muchos ángulos, ¿no? El primero, inmediatamente, es pues en una sociedad democrática uno podría pensar que no están obligados los privados a compartir información de sus clientes.
Entonces, el primer reto que tiene el gobierno es entonces convencer que cierta parte de esa información que producen los privados es de interés público. Pero además tiene otras implicaciones más, digamos, de los fierros, porque siempre va a existir el riesgo. La mayoría de estos datos son privados, ¿no? Al menos los que tienen más valor para el interés público probablemente tienen mucho componente de información privada de las personas. Siempre que se comparte la información, existe un riesgo de vulnerabilidad de datos, que al pasarlo al gobierno, pues entonces el gobierno debe tener la responsabilidad de tener la infraestructura, el capital humano suficiente para que ese riesgo de vulnerabilidad sea muy bajo y no te salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y otro punto, pues además, importante, volviendo a tu pregunta, Gabriel, es ¿qué tan preparado está el gobierno para esto? Yo creo que el factor principal aquí son dos. Uno es la infraestructura, al igual que cuando platicamos de blockchain, Big Data implica una inversión muy fuerte en el almacenamiento, la protección y la distribución de los datos. Es algo que realmente cuesta mucho dinero. Y además requiere una inversión muy fuerte en la capacitación de los recursos humanos para que puedan procesar esos datos y hacer análisis o hacer alguna información valiosa para el gobierno, ¿no? Entonces, esas partes están todavía en sus inicios, digamos, al menos aquí en México estamos empezando por eso. Sí, pues en la próxima sesión lo podemos ir conectando, porque la próxima sesión que vamos a hablar del asunto de la singularidad, uno de los temas más fuertes en esa discusión es el asunto de la regulación. Digamos, el manejo de la biotecnología para modificación de genes, o el manejo de la biotecnología para expandir la vida o la salud o definir un montón de características de las personas. Se dice en esta literatura, se discute, es inevitable, o sea, no se puede detener, es algo que lo hacen laboratorios, lo hacen empresas privadas, lo hacen, ¿no? Y tienen intereses farmacéuticos, intereses económicos muy fuertes, y entonces no se puede detener, pero lo que sí debe hacer el gobierno es regularlo. Yo me pregunto si esta discusión que vamos a tener en la próxima sesión muy fuerte, acá también comenzará a ser un issue. Es decir, si hay un montón de información en posesión de privados, pero que se podrían considerar de interés público por diversas razones, si el Big Data no tendría que tener y comenzar a discutirse un asunto de regulación pública. Pues, ahora que vayamos al ejemplo que vas a poner del COVID, ¿no? Y de la aplicación, pues creo que ahí entra de lleno esta cuestión, ¿no? De la regulación. No solamente tenemos que tener capacidad de información, estructura, lo que acaba de decir César, ¿no? Muy importante, infraestructura, capacidad, tecnología, sino además vamos a tener que discutir si debe de haber mecanismos organizacionales y legales de regulación. Sí, es verdad, es muy cierto. Creo que la parte de la infraestructura y de los costos son algo que se tiene que siempre considerar. También la regulación, que creo que en cierta forma ya va empezando, ¿no? Se va haciendo, o se comienza a regular, ¿no? La participación de ciertas empresas y de la información que incluso ellas mismas recolectan, ¿no? En el ámbito privado, como Google, entre otras, ¿no? Amazon, las grandes empresas de Estados Unidos, ¿no? Que son las que tienen la mayor cantidad de datos y de información. Entonces, imagínate, es un punto. Imagínense, profes, la información que ¿cómo se llama esta empresa? Electra está teniendo de todos los datos de las personas que están recibiendo los subsidios del gobierno federal hoy día, ¿no? Y que se están llevando todos por el canal de Electra y de TV Azteca, ¿no? O de los dueños de TV Azteca. ¿Qué regulación? Es una pregunta que habría que checarla, ¿no? ¿Qué regulación está habiendo ahí de esos datos que ahí sí que son posesión pública, ¿no? Nada más que ahorita los tiene un privado. Se me hace que nunca nos hicimos esa pregunta en su momento cuando se dijo que se les dio esta asignación directa a estos mafiosos, digo, a esta empresa, ¿no? Sí.
Ahí pasan, creo, los tres problemas son, esa empresa le puede dar otros usos a esa información, usos comerciales para monetizar. Puede venderla a otras empresas también para que esas otras empresas hagan otros usos, o pueden ser hackeadas. Son los tres principales, creo que, temas de regulación. Y además está el problema de no solo cómo regular, pero la verdad es que es muy difícil hacer que se cumpla la regulación y vigilarlos. Es verdaderamente difícil. Imagínate el escenario que esta empresa le entrega al gobierno la información porque se la pide, y cómo va a saber el gobierno que le están dando la información verazmente. ¿No? Ok, no, sí. Pues es una caja de Pandora. Ok, vale. Y es una primera discusión, ¿no? Porque creo que podríamos meternos mucho más en diferentes temas, incluso de esta misma discusión. Por ejemplo, hablar de la regulación sería un debate o un análisis que podría implicar otro video. Hacer análisis de casos como este que plantean sobre Banco Azteca y la asignación directa que tiene para dar los recursos de programas sociales. Entonces, bueno, creo que es un primer punto. Y también pensar, ¿no? Que hablamos de organizaciones públicas que a veces son reacias, ¿no? A tener información, ¿no? O a procesarla. Por ejemplo, recuerdo un artículo de Jennings y Hall donde hacen una clasificación de las organizaciones, ¿no? Ellos mencionan que hay 4 tipos, basadas en evidencia, basadas en evidencia desafiada, experienciales y simbólicas, ¿no? Y algunos dicen, en el caso de las simbólicas, en realidad la cantidad de información que utilizan es mínima, ¿no? En comparación de las basadas en evidencia. Entonces también habría que pensar que el Big Data no va a ser aprovechado de la misma manera por diferentes organizaciones públicas, ¿no? Habrá algunas que lo hagan de mayor forma y otras que sean menos abiertas a hacerlo, ¿no? Porque igual no les interesa, no tienen las capacidades, etc. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de 3 casos de Big Data en los gobiernos. Son muy actuales, algunos influenciados por lo que vivimos en este momento, que es la pandemia del coronavirus. Entonces, el primero es la información de geolocalización a través de los móviles, que son los sensores que mencionaba César hace un momento, ¿no? Esto se hace a través de los smartphones y de las aplicaciones de geolocalización. En este caso, hemos visto varios casos como China, que es mucho más severa, y Corea del Sur, que aprovechan esas herramientas para controlar que las personas efectivamente cumplan con la pandemia o con la cuarentena, más bien. Y también hay casos donde hemos visto artículos de que Google publica las variaciones que ha habido en la movilidad de las personas en diferentes países, ¿no? Y veíamos que en España e Italia había porcentajes de arriba de 80%, mientras que en América Latina, México era el que tenía menor porcentaje, que estaba en 46%, si no mal recuerdo. Entonces, esto es una forma de controlar o ver cuál ha sido la variación en la movilidad de las personas a partir de estos sensores y estas herramientas, lo cual es muy útil en el caso actual de la pandemia, donde tienes que controlar que las personas efectivamente cumplan con las medidas de distanciamiento y de cuarentena para poder reducir la propagación del virus, ¿no? La segunda, este es un caso que es icónico en este momento, que es esta aplicación que diseñó el gobierno surcoreano con una empresa privada también de Corea del Sur, que esta es una aplicación para el móvil donde te hacen un cuestionario basado en los síntomas del coronavirus. Tú respondías y un algoritmo determinaba qué tan útil era o qué tan necesario es que te quedaras en casa porque pudieras estar contagiado. En el caso que tuvieras, de acuerdo a tus patrones de edad, tu historial de salud, podías solo quedarte en casa los 15 días estabas infectado. Por el contrario, si tenías alguna afectación que podía poner en peligro tu vida, inmediatamente cuando respondías el cuestionario, si era necesario, era recomendado que fueras a visitar algún centro de salud, con lo cual se redujo considerablemente la propagación, se manejó mucho mejor la gestión de la pandemia y ayudó mucho a que no se saturaran los servicios de salud, además de proporcionar servicios focalizados a quien lo necesitara, ¿no? En este caso, la discusión es como, bueno, una vez que una persona era, se le mencionaba, se le asignaba
el estado de contagiado o por sus síntomas determinado que tenía el virus, se le monitoreaba a través de la aplicación que se mantuviera en casa, lo cual algunos mencionaban como era una invasión a la privacidad, pero al mismo tiempo controlaba efectivamente que las personas que estaban infectadas no propagaran más el virus, lo cual entra en un dilema que vamos a ir a meternos más a continuación, pero ya es un primer punto, ¿no? Aquí también hay que decir, y una parte de la infraestructura que mencionaba César es como, no solo tiene que tener infraestructura los gobiernos, sino también la ciudadanía, ¿no? En el caso de el acceso a Internet en Corea, es considerablemente mucho mayor que cualquier país en Latinoamérica. Las redes de Internet en Corea son abiertas completamente, hay Internet en cualquier parte de cualquier ciudad, y además es un Internet de una calidad y velocidad altísima, ¿no? Entonces también ayuda muchísimo a diseñar este tipo de herramientas. Entonces cuando hablamos también, y quería ahora traer la colación ya que sale, cuando hablamos de infraestructura y Big Data, pues vemos que también es necesario que la ciudadanía misma también tenga cierto acceso a ciertas herramientas, ¿no? A ciertos smartphones en este caso, para poder aprovechar estos sensores, ¿no? Como fuentes de información. Sí, aunque en el caso de los ciudadanos... Disculpe. No, Bueno, el caso de los ciudadanos funcionan como productores pasivos de datos, ¿no? Sí. Bueno, sí, de forma pasiva, porque ciertamente a la hora de cuando ya son determinados que tienen que quedarse en casa, la app los monitorea, ¿no? Y a veces lo hace como, no se los pregunta todo el tiempo, ¿no? Como, sino registra su movilidad a través del celular, ¿no? Entonces sí es fuentes de información pasivas en este caso. El último no es tanto ya del coronavirus, y también quise mostrar porque también para ver un campo más amplio, porque ustedes buscan en noticias en Google, por ejemplo, de Big Data aplicado a gobiernos, van a encontrar un montón de información sobre la aplicación que está teniendo Big Data a la hora de gestionar y controlar la propagación del virus. Entonces quise como mover un poco el espectro y ver un poco más allá. Y también se usa mucho para auditorías, ¿no? Auditorías de diferente tipo, sobre todo para fraudes, ¿no? A través de la revisión de transacciones y de anomalías en las transacciones, puedes tú identificar comportamientos extraños que puedan significar fraude u otros actos de corrupción. Es la posibilidad que te permite Big Data a la hora de lo que hablamos al principio, poder investigar o poder revisar datos no estructurados, ¿no? En este caso, transacciones. Entonces, bueno, son 3 casos que ahora traemos para un poco presentar cómo se utiliza Big Data y los alcances que tiene. Entonces, ahora vayamos a Big Data y el enfoque racional de políticas públicas. Y hablamos del enfoque racional de políticas públicas porque, como sabemos, cuando Laswell habla de políticas públicas, habla del método, ¿no? Y habla de un método muy estadístico, muy matemático, ¿no? Por todo este contexto histórico en el que él vive, esa es la panacea, ¿no? El análisis estadístico y matemático que se había podido realizar durante ese momento para ganar la guerra, por ejemplo, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un poco la idea del enfoque racional de políticas públicas es justamente aprovechar toda la información y a través de modelos estadísticos, matemáticos, poder tomar decisiones que se realizaron mediante análisis exhaustivos de la realidad, ¿no? Entonces, el Big Data permite nos permite pensar y acceder y tener control de una enorme cantidad de información, de una cantidad no solo gigantesca, sino variada, de calidad, sobre la realidad que queremos intervenir como diseñadores de política pública. Entonces aquí tengo una pregunta que pensaba en que podíamos debatirla un poco, que es si el Big Data nos permite acercarnos al enfoque racional de política pública, ¿no? Porque vemos que a lo largo de la historia, en la literatura de política pública, este modelo es cuestionado completamente porque vendrán Lindblom y otros a decirnos como en realidad no hay tanta información y no se puede procesar tan rápido, la información que se tiene no es de calidad o a veces no es relevante, las burocracias son a veces muy lentas, de hecho son lentas constantemente y no pueden procesar la información al mismo nivel o al mismo ritmo que va ocurriendo. Entonces quizá con el Big Data y esa facilidad para poder procesarla, podemos estar más cerca de ese modelo racional. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo lo vincularía con 2 metáforas que también son conocidas en nuestra disciplina, o al menos con una. No hay técnica
decimos en muchas partes de nuestras disciplinas, no hay técnica neutral. Las técnicas son anteojos, son lentes analíticos. Y entonces, dependiendo de la técnica que usas, la técnica te sesga. La palabra creo que es correcta, no es peyorativa, simplemente te sesga, te permite ver cosas y te dice que no debes de ver otras cosas o te evita o no te hace fácil ver otras cosas. Entonces te sesga y el sesgo pues es un instrumento heurístico simoniano, no hay ningún problema. Por eso insisto que no utilizo la palabra en un sentido peyorativo, simplemente lo que planteo es la técnica sesga. Bueno, y entonces si me regreso a la pregunta que hacía yo a varias diapositivas atrás, ¿no? Creo que otra manera de plantearse la pregunta es ponerse los anteojos del Big Data. ¿Qué sesgos produce? Y entonces, si esa pregunta se puede responder, creo que eso puede un poco plantear los límites y las advertencias sobre el hecho de que tengamos una gran cantidad de información y una variedad impresionante de información. ¿Significa o no significa que estemos más cerca de un modelo racional de política pública? Yo sigo con la duda, en realidad lo sigo pensando como duda. Mi respuesta intuitiva es que sí debe de haber sesgos. Lo que todavía no acabo de identificar es cuáles son esos sesgos. Que el Big Data muchas gracias, profe, porque justamente por ahí le entro a lo que tenía que comentar. Y también empiezo explicándolo con una metáfora, una metáfora muy, muy conocida en el campo de la estadística, que es una historia de un señor que estaba en la calle buscando las llaves de su casa porque se perdieron abajo de una luminaria, ¿no? De una lámpara. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando mis llaves. ¿Y se te perdieron aquí? No se me perdieron aquí porque aquí son los colores. Ajá. Entonces, lo que hace el Big Data, lo que viene a resolver es justamente proveerte de más luz en otros lados, ¿no? De manera que puedas buscar, de manera que puedas continuar con este proyecto racional, por ejemplo, laswelliano. Pero en sí mismo el Big Data no es técnica. Es decir, la forma en que buscas tú tus llaves no está resuelto por el Big Data. Yo creo que un poquito las esperanzas de Laswell, también de Simon, están, sobre todo de Laswell, están muy sustentadas en la esperanza de la inferencia estadística, en dos sentidos. La inferencia estadística de poder decir algo sobre la población basada en una muestra, ¿no? Pero también la inferencia causal, que conocemos todas estas técnicas de causalidad, ¿no? Del experimento, pseudoexperimentos y demás. Eso es un asunto separado del Big Data. Los datos te pueden servir para hacer ese tipo de inferencias y por lo tanto sí expandir, digamos, el enfoque de racionalidad de políticas públicas. Pero tiene dos riesgos en términos de inferencia. El primero, cuando hablamos de inferencia hacia la población, el riesgo del Big Data es que, a diferencia de las encuestas, en una encuesta, tienen la encuesta que hace que funcione el tema de la inferencia, es que todas las personas tienen una probabilidad de haber sido elegidos, es una probabilidad conocida, ¿no? Por diseño. El Big Data no tiene eso, porque tú no sabes quién tiene smartphone, quién no tiene, por qué no tienen. Hay muchísimo sesgo en las fuentes de información. Incluso me ha tocado ver imágenes, por ejemplo, de quién tiene Android, quién tiene este otro de Apple. Y tú lo ves en los mapas de una ciudad, lo ves en un mapa de Guadalajara y se divide completamente la ciudad, ¿no? En dos partes. Esos son los sesgos que traen, que te impide tener una inferencia estadística sobre la población. El segundo problema también es el problema de la inferencia causal, porque sí te da datos muchísimo más ricos. Vuelvo al tema de los datos no estructurados, pero ¿cómo haces una inferencia causal con texto? O con imágenes, o con movimientos, ¿no? Cuando estamos, al menos las técnicas conocidas y ya sólidas, probadas, siguen siendo sobre datos estructurados. Esas son las dos grandes limitaciones que tiene el Big Data en términos del enfoque racional de políticas públicas que yo veo. A ver, yo me voy a permitir seguirle en el debate porque todavía no me acaban de convencer algunos argumentos que hemos planteado acá. A ver, visto como proceso de decisión, tú dices, tenemos un problema X,
¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el problema X? Estamos en un contexto organizacional, digamos, ¿no? Y entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, mira, la experiencia dice que, y nuestros esfuerzos en el pasado nos han dicho que, y esto ha funcionado y esto no ha funcionado, ¿no? Ok, entonces ahí viene el simoniano que levanta la mano y dice, ¿no? Lo adecuado, la experiencia del pasado, da. Luego llega otro que dice, levanta la mano y dice, bueno, yo creo que lo que hay que hacer para enfrentar este problema es, vamos a crear, tenemos que afectar la realidad a través de ciertos procesos. Esos procesos hay que llevarlos, hay que ver qué nos resultan y hacemos unos mini experimentos, ¿no? Incrementalistas y si la regamos nos echamos para atrás y si no, no. Sale muy bien. Entonces otro levanta la mano y dice, no, yo creo que lo que hay que hacer es Big Data. ¿Sí me explico? Y entonces el que dice, vamos a hacer Big Data, dice, empieza a buscar cosas y dice, necesitamos conseguir un montón de datos, dónde los tenemos, en dónde están, la variedad, cómo los procesamos. Y entonces bueno, ya ahí detengo, nada más estoy haciendo el ejemplo. Sí creo que son tres maneras distintas de buscar soluciones, de entender el problema. A eso me refiero con un sesgo. Y me parece que alguien que ya se compró el Big Data, o el Big Data, como se pronuncie, levanta la mano y dice, la manera de encontrar y entender el problema es a través de Big Data. Y entonces la organización, sus recursos escasos, se lanzan a la construcción de las capacidades y las formas para hacer el Big Data, ¿no? Y ese Big Data se convierte en un sesgo, según yo creo, yo intuyo que se convierte en una, no, decía César, no es una técnica, pero sí me parece que es parecido a, porque alguien podría decir, es el camino o el proceso más adecuado o uno de los más adecuados para enfrentar un problema público. Si sigo con la metáfora, me imagino al simoniano diciéndole, perdón, pero es que en realidad no es que necesitemos tanta variedad de datos y tanta información, o sea, eso va a salir muy costoso, nos va a llevar mucho tiempo, y en realidad la experiencia y las heurísticas que hemos tenido son suficientes. A lo mejor el simoniano está mal, lo único que estoy planteando es que en este juego mental que estoy haciendo, sí se puede ver como bloques de acción o de decisión y de acción que sí son distintos. Yo creo que algunos de ustedes me pueden decir con toda razón, bueno, se pueden complementar, ¿no? El Big Data dentro de un enfoque simoniano puede ser muy útil y sería un tipo diferente, ¿no? Y un Big Data dentro de un enfoque incrementalista sería diferente. Simplemente lo que me planteo es que el Big Data sí puede convertirse, o es, o no sé si ya lo es, una manera de ver el mundo, de entender la forma de enfrentar y resolver problemas en el mundo, pero a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Simplemente es un juego mental el que acabo de proponerles, a ver qué piensan ustedes. A ver, Gabriel. Pues, o sea, justamente cuando dijiste lo de complementar, yo también pensaría más en un complemento, porque creo que siempre hay un entusiasmo hacia nuevas herramientas que hemos visto, ¿no? Y en este caso, con tecnologías disruptivas, encontramos que siempre hay un optimismo ante la novedad de una herramienta, ¿no? O una forma de poder ver el mundo, ¿no? En este caso, Big Data te permite captar un nivel de información muy alto de diferentes y nuevas formas, donde puedes incluir ahora texto, puedes incluir audios, videos, que antes que no puedes hacerlo. Entonces creo que indudablemente, no sé si es una técnica, pero creo que como pasa en algunos de estos casos, termina siendo una tendencia, ¿no? De aprovechemos esta nueva herramienta para esto, ¿no? Y en ese caso creo que a veces ocurre que tendemos a ser necios o tenemos como a sobreexplotar una técnica o una herramienta, como en este caso puede ser Big Data. Yo creo que, tal como mencionaba César en los temas de inferencia, Big Data no es por sí solo una herramienta que podría considerarse como integral ni perfecta, como hemos visto a lo largo también de este curso en tantas otras, y es una que requiere, por ejemplo, tú mencionabas hace rato la parte de que no se ve el individuo, ¿no? Sino se ve el sistema ecológico, ¿no? Se ve el conjunto. Entonces, ahí tendríamos que entender que sí tenemos que hacer un análisis ahora más individual, ¿no? Más individualizado, más del individuo, sobre todo en política pública, ¿no? Porque igual
una primera parte nos puede ayudar a ver a la población, ¿no? Como un conjunto y entender sus comportamientos actuando como el grupo, ¿no? Como la población en conjunto. Pero ya cuando queremos cambiar comportamientos muy específicos o algunas cuestiones que son ya más casuísticas, ahí el Big Data creo que sí es donde truena, ¿no? Y ahí es donde tenemos que bajarnos un poco desmontarnos de esta corriente e intentar utilizar otro tipo de acercamientos a esas poblaciones, ¿no? Ya es donde simultáneamente sí, ¿no? Tenemos que buscar una aproximación más satisfactoria, ¿no? A lo que queremos hacer. Yo pienso que depende del tipo de pregunta de política pública que está en juego, ¿no? Estaba pensando en un ejemplo y me acordé de Progresa Oportunidades. ¿Se le da o no un incentivo a las personas para que sus hijos sigan estudiando? Esa es una pregunta de política pública que necesita estar basada en evidencia. El Big Data realmente no te ayuda a proveer la evidencia suficiente para generar certeza sobre esa acción, ¿no? Lo que sí te ayuda es el método de, como seguramente conocen muy bien, el método que se usó para sustentar esa decisión de política pública, que fueron los experimentos, ¿no? Big Data, sin embargo, yo creo que tiene un área de explotación muy grande en decisiones que se tienen que tomar rápido, ¿no? Por la capacidad de producir información en tiempo real. No solo eso, la granularidad que tiene, de que tú puedes saber, digamos así, con mucha precisión qué está pasando en la colonia tal en estos momentos. Y a partir de ahí ajustar tu operación de las políticas públicas. Pero es más un tema de optimización que de decisiones de política de si tomar cierta acción o no tomarla. Se cortó otra vez, creo. Híjole. Ya, ahí estás. Sí, aquí estoy. No, sí, acabé. Ok. A ver, pero fíjate, regreso al ejemplo tuyo, César. Prospera. Hubo gente visionaria que comenzó a tomar muestras de sangre, de estatura, de crecimiento, de las calificaciones, de la familia, y se creó una enorme base de datos que sí puede ser tratada con lógicas ya estamos hablando en realidad más bien de Big Data, ¿no? Es que, hago un paréntesis, ¿no? A veces hablamos de Big Data como el conjunto de enorme información y variación y a veces hablamos del Big Data en el proceso del que haces con esa cantidad gigantesca y variada de información, ¿cierto? Como que ahí es donde creo que al menos ahora hemos estado transitando de una definición a la otra, ¿no? El Big Data como la información, el bloque de enorme cantidad y variación de información, y por el otro lado, luego el proceso que disparas a partir de que tienes eso y que te haces la pregunta, ¿y qué hago con esa enorme variación y cantidad de información? Pues ahora hago un proceso creo que los Big Data lo estamos usando en ambos sentidos intercambiablemente, pero en este caso está muy claro, ¿no? Digamos, gracias a que alguien y varios dijeron es que lo que tenemos que hacer es juntar mucha información de todas las familias, de todos los niños, de toda la edad, y en el tiempo vamos a tener una cantidad de información y variación de información de amplia riqueza a la cual hay que procesarla y creo que lo que falta es decir, ¿para qué la quieres procesar? Para tomar decisiones de política pública. Y entonces ahí yo creo que eso es a lo que yo me refiero, donde el fenómeno, aquí no sé cómo llamarle, el fenómeno del Big Data sesga en el sentido de que define rutas, ayuda a definir rutas y plantea rutas de esta es una manera adecuada de tratar un problema porque consigues evidencias a partir de que tienes un chorro de información y mucha variación de información respecto de, en este caso, la salud de los niños y la salida de las familias de la pobreza. A eso me refiero como sesgo, ¿te fijas? Porque creo que esta diferenciación entre el Big Data como la información y el Big Data como el proceso que se dispara con esa información, me permite pensar la pregunta que hace Gabriel en ese sentido. Yo creo que sí puede llegarse a construir un grupo de expertos, expertas en Big Data
que van construyendo mecanismos y más bien caminos de política pública que se comienzan a considerar legítimos a partir de la existencia de la información y de la posibilidad de manejar las dos cosas, ¿no? Bueno, espero haber más o menos hecho claro mi duda, al menos a mí ya me quedó más claro el dilema en el que andaba, pero bueno. Sí, solo comentar, creo que es muy cierto lo que mencionas sobre cómo el Big Data puede utilizarse como un camino para legitimar ciertas decisiones, ciertas acciones. Creo que hasta hace muy poco que en muchos gobiernos las decisiones tienen que ser basadas en evidencia, por ejemplo, el Big Data te permitía justamente argumentar que tu política pública podía estar basada en información y esa información en cierta forma es una al momento de, ya no solo es el Big Data como información con este cúmulo, sino al momento también de procesarla y generar a partir de ella un montón de análisis, poder argumentar que es una decisión legítima basada en evidencia. Entonces creo que sí hay al menos creo que hay una tendencia clara respecto a el uso de Big Data en este contexto, ¿no? En esa argumentación. No, y el profe David me dejó pensando en una posibilidad que es digamos, actualmente uno de los valores más grandes que tiene la evidencia en políticas públicas es justamente este tema de tratamiento, control, significancia estadística y todos estos temas muy de moda desde hace varios años, ¿no? Pero me gustaría vincular ahora, a ver si podemos hablar pues un poquito más a profundidad, la relación que hay entre Big Data e inteligencia artificial y lo que ya habíamos visto de cómo opera la inteligencia artificial, sobre todo el aprendizaje profundo. Porque es otro modelo y es otro paradigma de sustentar, de definir lo que representa evidencia, ¿no? No es un tipo de evidencia donde tú puedes explicar que hay un tratamiento y un control y que la única diferencia que hay entre los grupos es la política pública. No puedes explicar eso en inteligencia profunda, como ya lo vimos, pero usas Big Data y usas inteligencia profunda y terminas demostrando que lo que es el resultado que esa información te da y ese procedimiento te da es muy certero y es tiene muchísimo mejor desempeño piloto. Y entonces se vuelve la fuente de legitimidad, ¿no? El proceso como tal, no la lógica estadística, sino lo bien que se desempeñan esas técnicas. Y es otro tipo de evidencia, porque es otro tipo de discusión, otro tipo de legitimidad que tienen la toma de decisiones. Sí. Que al menos ahorita no estamos acostumbrados, apenas nos está llegando. Sí, claro. La pregunta de la socialidad y el juego político y organizacional del Big Data me parece que es una línea de investigación bien rica, ¿no? Bien rica. Okay. Bueno, seguimos y ahora vamos a hablar sobre debates éticos. En este caso, tal como vimos en algunos de los casos que se presentaron, vimos que hay un trade-off a veces entre privacidad y libertad como valores o como derechos, con un monitoreo más cercano de gobiernos, con información de calidad que puedan acceder a esos gobiernos a partir de los privados. Entonces, aquí planteo dos preguntas, ¿no? Que son, ¿cómo resolver este dilema? ¿Y en qué casos puede defenderse ceder la privacidad, ¿no? En el caso de Corea, uno de los argumentos del gobierno, incluso de la población, es como prefiero ceder un poco de mi privacidad por el bien mayor, ¿no? Por el bien común. ¿En qué momento un gobierno, que son actores políticos, puede argumentar o puede legitimar una decisión controvertida a través de esto, ¿no? Tienen que ceder su privacidad para que haya más control o para que haya más seguridad, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto lo vemos en un contexto democrático, ¿no? Donde hay contrapesos y demás, con lo cual esta discusión también tiene más sentido. Porque podemos ver el caso de China, ¿no? Donde es un control a través de Big Data y de los sensores mediante los smartphones, que es mucho más agresivo y mucho más claro, ¿no? Entonces, en este caso, partiendo de que es una sociedad democrática, que es a lo que hemos hablado desde el inicio en el cual estamos situados, esta pregunta también me parece muy, muy interesante porque va a haber diferentes visiones sobre ello. Sí, totalmente. Yo ahorita me acordé de creo que habíamos platicado también en otra sesión, ¿no? En Foucault, esta idea de el origen del Estado como
moderno, a final de cuentas, gracias a su capacidad de pastoreo, decía Foucault, ¿no? Y obviamente del control de los cuerpos, ¿no? De la biopolítica. Y de alguna manera también Foucault decía que en la época neoliberal esa capacidad de pastoreo ya no era tan importante o se había visto que había otros mecanismos más eficaces de biopolítica que el pastoreo. Aquí lo que me pregunto es si el Big Data obviamente está dando herramientas para regresar a un neopastoreo, ¿no? Inevitablemente la palabra control aparece aquí. Y a veces ese control se puede defender, como en el caso de lo que vimos de la aplicación del virus, de la identificación de los contagios, se puede ver como un bien público o como una necesidad pública, ¿no? No sé si ese puede ser una de las formas que vamos a ver en el futuro inmediato, ¿no? La pérdida de privacidad se puede empezar a considerar en algunas circunstancias y con ciertos asegúnes en un bien público. Sí, bueno, yo creo que este es el tema más complicado, creo, de abordar en términos de la presentación de hoy, porque sí tiene un alto riesgo el Big Data y este discurso del bien público, que termina siendo un lobo vestido de cordero, ¿no? Creo que la solución más viable, sigo pensando que son los mecanismos de gobernanza, porque además hay que enfatizar que cuando se habla de Big Data, digamos, la riqueza de datos en general en una ciudad o en un país viene de la unión o de la composición de muchas empresas, de muchos sensores, de muchas instituciones que están produciendo los datos, otras instituciones que las almacenan y otras que hacen aplicaciones a partir de ello, ¿no? Es un ecosistema muy grande. Hay intereses en conflicto. Está pues el interés privado, claramente de las empresas, en conflicto con el interés público del gobierno. Está el valor comercial que tienen esa información, que a la hora de compartirlo pues puede ser que pierda cierto valor. Está el riesgo de que todos esos datos se vulneren, o el caso, creo, me pareció muy bueno de Electra, está el riesgo de que esos datos sean utilizados secretamente para otro tipo de beneficios sin que ese haya sido el objetivo original. Son un montón de cuestionamientos o de preguntas que se deberían ir resolviendo a través de mecanismos de gobernanza que permitan identificar las responsabilidades, corresponsabilidades y los mecanismos de hacer que esas responsabilidades se cumplan. Suena muy sencillo, suena muy fácil, pero la verdad es que es todo un temota. Yo creo que es... Como cuando discutíamos en sesiones pasadas, digamos, es una capacidad de administración pública que hay que crear, ¿no? Uh-huh. No es una capacidad que se vaya a dar por generación espontánea, y en algunos puntos uno puede apostar que esta capacidad ni siquiera está identificada en muchos gobiernos. En el gobierno nuestro actual, casi estoy seguro que no hubo ningún protocolo de protección de la información con Electra. Sería cosa de investigarlo, sería bueno saber si existió, pero yo creo que hay una buena probabilidad que la respuesta sea que no, porque ni siquiera estaba en la mente, ¿no? Ni siquiera pasó por la mente que eso tenía que entrar, porque ya había un asunto de Big Data que había que tomar en consideración. Entonces, ahí sí que es inevitable, ¿no? Las capacidades se tienen que generar, no va a aparecer por generación espontánea. Sí. Uh-huh. Ok. Pues sí, muy bien, pues vamos con la última pregunta, que esto es una forma de cerrar nuestra sesión, que es que hemos visto que Big Data efectivamente contribuye a generar valor público, ayuda de distintas formas a tomar decisiones más apresuradas en tiempo real, obtener más información para incorporar análisis, diferentes formas. Pero también representa una tentación distópica para los gobiernos, ¿no? Que es que utilizar esta información y el control, ¿no? Un control exacerbado e incluso la violación de la privacidad. ¿En qué punto deberíamos situarnos en Big Data? Aquí claramente estoy haciendo una caricaturización, ¿no? Donde pongo dos extremos ampliamente lejanos y que no necesariamente tienen que caer ahí en uno solo, sino puede ser como un gradiente,
pero creo que son los dos extremos que tenemos que ver a la hora de pensar en Big Data, ¿no? Una herramienta extremadamente útil, pero también una herramienta que puede ser utilizada por los gobiernos, que son actores políticos una vez más, que tienen intereses, y en realidad todo gobierno en cierta forma busca el control, ¿no? Busca mantener cierto tipo de estabilidad, cierto tipo de control y de dominio, ¿no? Ya también hablando en términos de Foucault. Entonces aquí Big Data permite ese neopastoreo o ese control, ese panóptico virtual, ¿no? Permite ver todo lo que haces en tiempo real en cierta forma, permite obtener información de cómo te comportas, qué compras, cuándo lo compras, cuánto tiempo pasas frente de una computadora, cuánto duermes, tienes acceso a todo, ¿no? Entonces, para muchos gobiernos podría ser muy tentador, ¿no? Tener esta información y ser aprovechada como ha pasado, ¿no? También, por ejemplo, con esto que ocurrió con Cambridge Analytica, ¿no? Que tienes acceso a preferencias políticas de las personas sin que ellas las sepan, por ejemplo. Híjole, yo diría, a ver, utilizando ahora a Deborah Stone, ¿no? Yo diría que lo que aquí vemos es una paradoja. Por un lado, a menos que otra cosa pase, el desarrollo de la tecnología y de la capacidad de procesar cantidades ingentes y variadas de información, pues es algo que no se podrá detener y que ahí está y que será parte fundamental de lo que entendemos como sociedad. Y ello lleva a la paradoja, digamos, por un lado, evidentemente que lo evidente es el incremento de las posibilidades de control. Pero yo creo que la paradoja es esta, esa capacidad de incremento de control viene por una expansión de la esfera de lo público. Es decir, lo que está sucediendo, creo, en el fondo es que la esfera de lo público se amplió. Y ahora la pandemia nos lo ha puesto en la cara de una manera, además, nos lo estalló en la cara de una manera evidente. Si la gente se junta mucho o no, si tiene la sana distancia o no, si se tapa, si al estornudar lo hace en el codo o no, que son acciones individuales que tú puedes hacer en la calle o en tu casa, se convierte en un asunto público, en un asunto de interés público. Entonces, la esfera de lo público se amplía. Eso es bueno porque significa que la lógica individualista, aislada, asocial del neoliberalismo, pues queda cada vez más clara como una falsedad. Pero por el otro lado es preocupante porque entonces el choque de la esfera de lo público con la esfera de lo privado se hace más débil y por lo tanto también se abren posibilidades muy prácticas, como diría César, veo yo, de intromisión de las esferas de lo público y lo privado si no tenemos las capacidades y los mecanismos de gobernanza. Entonces yo lo vería así, yo diría que es un efecto paradójico, ¿no? Se está incrementando la esfera de lo público, eso es buena noticia, se ha ampliado, se expandió la esfera de lo público y por el otro lado esa expansión genera una cantidad importante de retos y de conflictos, ¿no? Que si no los tenemos claros, pues nos van a estallar en la cara, como hasta ahora nos están estallando muchas de estas cosas. Yo abonaría lo que dice el profe Arellano, pensando en la tentación distópica, la tentación del control social y de minar la pluralidad y la democracia, ¿no? Para establecer regímenes más, digamos, ciertas élites que ostentan el poder que se mantengan ahí. Sería el riesgo principal que vería y por lo tanto me parece que una forma de entrarle a resolver o discutir ese riesgo es, bueno, pues entonces hay que identificar dónde están esas fuentes de esos riesgos, hay que identificar qué tan grande o tan pequeños son esos riesgos y a partir de eso empezar a encontrar. Una vez que tú encuentras cuáles son las fuentes de esos riesgos, por decir, cierto tipo de información que es clave para que este tipo de distopia suceda, pues entonces trabajar sobre ello, ¿no? Poner mecanismos de observación, de control, de pluralidad, de que otros actores se involucren a contener la producción o al menos el procesamiento de ese tipo de información o estar, ¿sabes? Poner la lupa en ese punto. Creo que mi punto es, no todos los datos
necesariamente le sirven al gobierno para llevarte a una situación distópica. Hay ciertos tipos de información clave en el comportamiento social y pues creo que una de las soluciones es irnos como sociedad a entender cuáles son o identificarlos y irnos sobre eso y estar como más al pendiente. Okay. Pues creo que es un punto muy interesante el último que mencionas, César. Creo que es que las personas sepan, ¿no? Justamente cuáles son estos datos que pueden verdaderamente llevarnos a una situación no tan deseable quizá, y creo que es un poco la labor que tenemos como esta primera introducción, ¿no? En esta sesión. Es una introducción muy introductoria, muy básica, donde vemos de forma muy general el Big Data, pero creo que precisamente trae la discusión a este tema de Electra, que me parece muy interesante y creo que a partir de esto puede salir un análisis muy rico. Y bueno, yo solamente como quería concluir con esta charla, mencionando un poco que cuando hablamos de tentación distópica y valor público es, al principio de la pandemia recuerdo que se hablaba mucho del caso de China y Corea, ¿no? Como los dos países que habían reducido de mayor forma o habían aplanado la curva, ¿no? Pero el análisis siempre era como, pero China no cuenta porque no es una democracia, ¿no? Y porque hay mecanismos de control totalitarios y hay una invasión de la privacidad brutal. Entonces, encontramos en el caso de Corea. Pero el caso de Corea tenía algunas cuestiones como similares en cuanto al abuso o la intromisión de la privacidad, ¿no? Entonces, ahí es donde me refiero como, vemos que está en ese balance, ¿no? Donde hay un valor público muy claro que fue reducir, en este caso, la propagación del virus y aplanar la curva para que no ocurrieran consecuencias desastrosas, pero vimos que en ambos casos hubo un tema que algunos les hace considerar, ¿no? Qué tan relevante o qué tan buenas fueron esas herramientas, ¿no? Que es tener que ceder la privacidad, que tengan acceso a tu ubicación constantemente, y eso ahí es donde entra esta parte distópica, ¿no? Creo que, de cierta forma, todos a la hora de traer un smartphone, imaginan que pueden estar siendo vigilados, pero el hecho de tener certeza que lo están haciendo, te pone en una situación diferente, ¿no? Entonces, por esa razón, planteaba como estas dos vertientes, pero creo que es una buena reflexión la que salió de acá. Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, damos por terminada esta sesión. Al final se disparó un poquito más, dijimos que va a ser un poco más corta y Sí, terminó siendo... Nunca nos sale eso, así es que ya no hay que decir. Sí, pero bueno, creo que fue muy rica, con mucho análisis, mucha discusión, y creo que estamos listos para ir a la recta final de nuestro curso con las sesiones 7 y 8, que son de singularidad. Y bueno, pues nos despedimos por ahora. Vale. Nos vemos, profes, y pues Cuídense. Hasta les luego. vaya bien a todos. Bye. Gracias.